Muy buenas tardes ya. Eh, Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente o por sintonizarme. Muy bienvenidos al Doctor del Cuadrado después de casi un mes de, de ausencia. Eh, Primero, pues la verdad es que sí quiero pedir una disculpa por eso. Muchas veces, algunas circunstancias o algunas veces por cuestiones de trabajo, no se puede estar como grabando muy seguido. Sin embargo, pues quiero comentarles que va a haber como unos cambios en general en todo lo que respecta a mi persona. Vamos a tener un poco más de tiempo para este proyecto por una decisión que no fue muy fácil o muy sencilla de tomar. Antes de llegar al punto de esto, sí quiero comentarles que, pues bueno, hemos tenido o he tenido algunas complicaciones, algunas situaciones que han absorbido o han demandado mucho más mi atención que otras cosas. Este, y bueno, por eso es que no sé, no hemos podido como grabar muy seguido. Lamento mucho esto porque de alguna manera este proyecto es lo que más me apasiona. Y por una de las razones más que nada, eh, es que va a haber como ciertos cambios, ¿no? Este capítulo es más que nada para comentarles un poco de lo que ha sucedido, de algunas decisiones que he tomado y que a lo mejor puede que les sirva a ustedes también, ¿no? Muchas veces escuchando a otra persona o escuchando a otros o sintonizando otros podcasts, pues nos encontramos con la tremenda sorpresa de que estamos en una circunstancia similar, ¿no? Y a veces, pues bueno, algún comentario o algún consejo de manera indirecta que llegan a arrojar ciertos, pues no sé si llamarlo influencers, ciertas personas con un espacio similar al mío, no necesariamente similar en los temas, pero sí tiene mucho que ver con la salud mental. O sea, y esto yo quiero poner énfasis porque muchas veces y como lo hemos venido diciendo, la salud mental pues sí ha estado, creo que a partir de ya algunos años para acá, ha estado infravalorado. Y bueno, mm, es un tema bien complicado porque, bueno, creo que en algunos otros capítulos les había comentado que, digamos que tenía un balance en mi vida, ¿no? Un balance que yo podría llamarle un balance que es sinónimo de éxito en general, ¿no? Un éxito personal, laboral, familiar, etcétera. Sin embargo, bueno, me di cuenta o me fui dando cuenta de que no era así. Em, Todo lo que yo hago, normalmente yo todo lo que yo hago, lo hago con mucho gusto, mucha pasión. Afortunadamente y gracias a Dios he logrado muchos proyectos que me he yo propuesto. Muchas veces, por supuesto, no es así. A veces uno se propone ciertas metas, ¿no? De corto o largo plazo, mediano plazo, y puede que se logren, puede que no. Al menos yo tengo la fortuna, y fortuna creo que en este caso fortuna con la mano de mucho trabajo, de lograr con las metas en general, ¿no? Las de corto, mediano y largo plazo. Obviamente a largo plazo, que eran metas que me había propuesto hace que unos 5 años, hace 6 años, y que las he logrado. Es decir, jamás he pertenecido a digamos, a un círculo de privilegio, ¿no? Por así decirlo. Y a pesar de que con lo poco que se tiene y con lo que se ha tenido a lo largo de la vida, pues se han logrado muchas cosas. Un ejemplo, yo he querido, y como lo saben, yo quise ser especialista, quise ser médico especialista, específicamente como médico, como traumatólogo, ¿no? Ortopedista. Sin embargo, pues no se logró. O sea, digamos que de ese fracaso no salió otros proyectos que pues han sido exitosos, ¿no? Han sido exitosos
y que del cual me siento yo orgulloso. Finalmente, pues son cosas que no se planean, pero que obviamente son bienvenidas. Entonces, a eso me refiero, ¿no? De que no se logran cosas, pero vienen otras. Y creo que a estas alturas, ¿no? Ya con 34 años y todo, bueno, pues no es que sea viejo tampoco, pero tampoco estoy tan joven ya, ¿no? O tan chavito, por así decirlo. Y el hecho de que a veces pues sientas como que fracasas en alguna situación tan importante como en lo laboral, y ahorita les cuento por qué, eh, ya la edad que tienes, pues sí llega como a cuesta, te hace cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y les voy a contar un poco el contexto. Yo hace 5 meses tenía mi proyecto del podcast, ya cumple un año. También era gerente de una empresa, coordinaba ciertas instituciones que eran muy importantes a nivel público, eh, y yo me encargaba de gestionar todos los servicios de salud en ese momento. Y posteriormente, bueno, pues por ciertas circunstancias tuve que dejar ese trabajo y empecé a buscar otro. Ya me había ganado un lugar, ¿no? En una institución pública como médico, pues me parece que era una coordinación administrativa, no sé, pero era un buen puesto en, en un puesto público en el estado de Morelos. Pero bueno, por ciertas cosas, cuestiones que no estaban en mis manos, no se logró. Sin embargo, logré entrar a una aseguradora muy importante, que se encuentra aquí en México. Digo, ya lo saben, fue en una empresa que se llama MetLife, o es una empresa que se llama así. Y la verdad es que es una empresa bastante buena. En general es lo único que voy a decir. Es una empresa que te reditúa el trabajo que haces. Es una empresa muy demandante, pero finalmente es un trabajo que a mí me gustaba mucho, que me gusta mucho. Me gustaba, porque ya no estoy ahí. Y a eso voy. Mm, y bueno, pues finalmente, cuando me quedo en esa empresa, pues yo sentía mucha felicidad, porque aparte ya era una empresa en la que yo quería estar. Desde que me dediqué a la medicina administrativa me especialicé en eso, que fue a partir de 2017, 2018, inicios de 2018 para la fecha. He tenido un perfil totalmente médico administrativo. Entonces, esa es la cuestión hasta ahorita. Después de eso, eh, lo malo, sí, pues lo malo era que ya estaba en una empresa que yo quería, pues no sé si de mis sueños, porque no era algo como que siempre había soñado. Las circunstancias me llevaron a la especialización de medicina administrativa y al sector asegurador, y fue cuando me di cuenta que MetLife era una empresa, o es una empresa en la que te asegura mucha estabilidad. Puede ser económica, puede ser a largo plazo, puede ser a muy largo plazo, es decir, para que te retires, etcétera, etcétera. No es una empresa que tiene mucha facilidad de eso. Sin embargo, bueno, pues con el paso del tiempo, que fue muy poco, de 5 meses para acá, pues obviamente ya mi cuestión familiar, cuestión personal, empezó como a titubear un poco. ¿Por qué? Porque, no digo, no sé si lo dije en algún momento, pero yo tenía que viajar a la Ciudad de México de lunes a jueves, hacia home office los viernes, pero bueno, como decía, MedLife es una empresa muy demandante y había veces que pues los viernes salía tarde, los jueves llegaba tarde y luego los viernes salía tarde del trabajo aunque estaba en casa. Entonces el tiempo que le dedicaba a mi familia, a mi persona, era muy, muy, muy poco. Obviamente pues había ciertas facilidades, ciertas cosas que daba la empresa y que nos facilitaban muchas cosas, ¿no? Pero la cuestión la cuestión familiar empezaba como a quebrantarse un poquito, ¿no? Al menos yo lo sentía así. Mm, ya no había como ese contacto de todo tipo, ¿no? Con mi pareja, mi hijo, pues, digo, no era como que me rechazara ni mucho menos, al contrario, cuando me veía con mucho gusto. Sin embargo, bueno, empezaban
a surgir como temas de que, ay, papá, ya no te vayas porque pues no me gusta que trabajes porque no estás con nosotros. Y es un niño que tiene 3 años, ¿no? Es un niño que pues crece muy rápido, pero que bueno, ahorita está chiquito, pero se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta y sobre todo de la ausencia, porque él estaba acostumbrado a que yo estuviera con él, pues sí, mucho, mucho rato, ¿no? O sea, sí era un padre presente en todos los sentidos. Y ahorita otra vez. Em, pero bueno, toda esta cuestión de tener que irme, de solamente ver a mi hijo y a mi esposa por videollamada, y a veces pues no lo hacía porque luego mi hijo ya se dormía, ¿no? Y yo llegaba tarde a la casa, por lo mismo que les digo que es un poco demandante a la empresa, pues ya no lo veía. Em, entonces o fueron agregándose cosas que ya no empezaban como a hacerme tan feliz. Em, MetLife, pues sí fue una gran empresa. O sea, bueno, para mí, a eso me refiero. No tuve ningún problema con la empresa, no tuve ningún problema con nadie adentro. La verdad es que si la empresa estuviera más cerca, o al menos en un área muy cerca de mi domicilio, pues por supuesto que seguiríamos ahí, ¿no? A pesar de la demanda, a pesar de que a veces salía tarde, pero bueno, yo sabía que iba a llegar a mi casa, al menos no sé si muy tarde, a veces no, a veces sí, pero iba a llegar a mi casa, al menos a estar 1 hora, 2 horas con mi hijo, a estar todavía un poco más tiempo con mi esposa y, y sabía que de alguna manera iba a tener contacto con ellos, ¿no? No solamente vía digital, sino un contacto real, del que creo que importa. Y a veces, bueno, pues como lo dice el título, ¿no? A veces, a veces en mi caso sí fue una decisión bien complicada dejar la empresa porque es una empresa que a mí me gusta mucho. O sea, el trabajo, el ambiente laboral, al menos en mi equipo de trabajo, había un gran ambiente laboral. Sabemos que un ambiente laboral, pues juega un papel importante para que el personal se pueda mantener en la empresa y, bueno, en el grupo y sobre todo en la empresa. Era un ambiente laboral muy bueno. Vaya, o sea, había detalles como siempre y como en todo, pero un ambiente en general muy bueno, un ambiente muy bueno. El sueldo pues igual, o sea, un sueldo arriba del promedio, tenía muy buenas prestaciones, y bueno, no me quedaba muy cerca de la casa de mis papás porque yo me quedaba a dormir a la casa de mis papás y bueno, pues ya de lunes a jueves pues me trasladaba en transporte público. Em, porque bueno, en carro es una locura, ¿eh? Eso también creo que duró un poco más mi paz interior porque de verdad manejar en la Ciudad de México y entrar a las 8 de la mañana es un caos. Y obviamente pues mis papás viven en el norte y la empresa está en el sur. Entonces pues el traslado y toda esta cuestión pues también cansa, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí me cansaba, pero en el metro, en el metrito, en el camioncito, todo está muy bien. Y bueno, pues el carro que tenemos, por ahora es uno y, y, y bueno, obviamente lo tiene mi esposa y mi hijo, ¿no? Para las necesidades que tenga, en este caso Leo, mi hijo. Y bueno, pues em, para no hacérselas muy larga, ¿no? Y que a lo mejor ustedes también se encuentran en esta circunstancia, decidí salirme. Decidí salirme porque, bueno, como les comento, mi hijo empezaba como que ya a, a, a afectarle, sí, porque sí afectó mucho su comportamiento. Antes de irme, pues no era tan rebelde, ¿no? Como cuando yo me tuve que ir. A Meli, pues, bueno, Meli es mi esposa, a veces no obedecía, ¿no? Como todo niño, pero creo que era muy notorio el caso de mi hijo. O sea, sí empezó a ser mucho más rebelde, en la escuela se portaba un poco más mal. Que bueno, al principio dijimos, bueno, pues es un niño muy inteligente y lo va a poder sobrellevar. Y sí, sí mejoró bastante, mucho diría yo. Sin embargo, bueno, pues este sí se sentía un poco triste, ¿no? Cuando yo me iba y eso porque me lo decía mi esposa. Y también yo podía percibirlo
cuando le hacía una videollamada a mi hijo. Entonces, pues sí, fue una circunstancia. La otra es que, bueno, mi esposa se enfermó, ¿no? La operaron, todo bien, pero la tuvieron que operar. Entonces, tuve que hacer home office en un lapso de una semana. Pero bueno, siempre es así, ¿no? El trabajo no deja de avanzar, por supuesto, porque tu esposa, porque tu hijo estén mal de salud, sino sigue avanzando. Sí tuve el apoyo, por supuesto, sin embargo, bueno, hubo algunos detalles que no me gustaron mucho, pero bueno, estaba en casa. Em, sí fallé mucho, ¿no? La atención que tuve, que bueno, yo al menos, es mi problema, ¿eh? O sea, fue totalmente mi responsabilidad en este caso, porque no hubo muchas quejas a veces de algunos clientes o de mis compañeros de trabajo a veces, ¿no? De que, bueno, pues estaba en todo, estaba con mi esposa, vete con mi hijo, el trabajo, etcétera. Entonces fue una semana muy complicada. Entonces, obviamente la salida no fue por ese lapso de una esa rachita mala que tuve. Sin embargo, pues sí creo que, que era necesario que yo estuviera acá en casa. Era necesario, ¿no? Mi esposa, bueno, todavía después de esa semana, pues seguía con algunas limitaciones, no era lo 100% autosuficiente. Teníamos el apoyo de la familia de mi esposa, pero bueno, de alguna manera también tiene sus cosas que hacer, ¿no? Mi hijo, bueno, pues igual, ¿no? Trataba de entender a veces la situación, pero cuando le decía, oye, hijo, vamos, yo voy a trabajar, pues luego se ponía como un poco triste, ¿no? Un poco sentimental por esa situación. Y bueno, obviamente, pues yo como padre también tenía esa espinita de irme y saber que mi hijo, pues, puede ser que se le pase, puede ser que jugando con él y todo, pero al final del día también preguntaba por mí, ¿no? Em, entonces, todo este tipo de circunstancia fue lo que me orilló a, a finalmente dejar MetLife. Repito, no fue una decisión muy sencilla, para nada sencilla. Fue una decisión complicada. Fue una decisión que creo yo que esa vez sí perdí, ¿no? Porque es un trabajo que me gustaba mucho hacer. Y aparte es un trabajo un poco común para un médico. Y que digo, lo voy a decir así, no va a ser a lo mejor un poquito, pues no sé, soberbio, arrogante, no, pero no es el caso. Pero gracias a mi preparación, a mi experiencia que tenía en la medicina administrativa, en el sector asegurador, todo eso, pues me dieron un puesto en el que no es muy común trabajar como médico. Los médicos que trabajábamos ahí, en total éramos, a menos pues sí, de los médicos éramos como uno, dos, tres, como seis médicos. Seis médicos que tenemos la capacidad de análisis, de un análisis ya mucho más profundo de de alta, de alto impacto, por así decirlo, o de alto rendimiento más bien, y que era un análisis profundo, tanto médico como administrativo, con un sentido común mucho más desarrollado, eh, con la capacidad de resolver problemas al momento, de tener al cliente contento, y no eran clientes para nada pequeños, había de todo, pero eran clientes a nivel global. Entonces, toda esta cuestión que les cuento, que reúno, a pesar de eso, creo yo que, o al menos alguien que quiera su familia, pues siempre vamos a poner a nuestra familia, ¿no? Como prioridad, independientemente de todo esto que les cuento. A veces como padres de familia, como hombres, ¿no? Pues sí, realmente creo que es así, ¿no? Nuestro valor o a veces nosotros nos ponemos ese mismo valor como hombres, como papás. El valor que tengamos depende mucho de la capacidad de proveer que tengamos, ¿no? Y bueno, afortunadamente en mi caso cuento con una esposa excepcional, cuento con un hijo excepcional y que en vez de estar compitiendo entre nosotros formamos un buen equipo. Y nuestra filosofía, por así decirlo, es primero está nuestra familia antes que otra cosa. Con esto no estoy diciendo que si se sienten mal o si su hijo los extraña,
te alcance en ese momento. No es así. Creo que para tomar decisiones de esta magnitud, porque son decisiones muy, muy, muy serias, ¿no? Son decisiones que tienes que tomar y no, que más bien que no tienes que tomar a la ligera, porque por supuesto va a tener un impacto a nivel general. En mi caso, pues económico, no vamos a tener las mismas, las cosas que nos daba la empresa como prestación, este, y nos íbamos a conformar con los otros ingresos que teníamos. Y obviamente el ingreso fuerte, uno de los más fuertes, pues es MetLife. Entonces, no es una decisión que tienes que tomar así, pero sí trabajar en cómo poder hacer que la familia esté primero en todas las cuestiones. Creo yo que cualquier padre, cualquier madre que ama a su familia siempre va a ir primero. Y a veces, muchas veces en este sentido que yo tomé esta decisión, pues digamos que se hicieron dos equipos, ¿no? En los que decían, no, pero es que cómo vas a dejar ese trabajo si es un muy buen trabajo y tienes esto, tienes aquello y tu familia, bla, bla, bla. Y el otro equipo era, no, creo que sí, estoy de acuerdo, porque creo que tu familia es primero y tienes que tener un papá presente y bueno, pues tu hijo se va a acordar más de que estuviste con él que con lo que le diste, bla, 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 bla. Y digo, las dos son muy válidas. Las dos son muy, muy, muy válidas y depende mucho de las necesidades que tenga una familia, ¿no? Si obviamente las carencias más fuertes y que sí son muy fuertes económicas, pues obviamente no te puedes dar el lujo de, de tomar esta decisión como, bueno, me salgo, ¿no? O sea, no es así. Y la otra, bueno, pues, a lo mejor no puedes tener, a lo mejor carencias tan marcadas en ninguna de las dos cuestiones, ni económicas ni familiares, pero bueno, creo que en este caso fue mi decisión. La que tomé fue por parte mía, que dije, ¿sabes qué? La verdad no. O sea, la verdad sí creo que quiero tener a mi familia más tiempo. No estoy casado con la idea de estar todo el tiempo pegados, ni como muéganos, ni mucho menos, pero sí el que al menos al final del día, en la tarde noche, llegues y seas bien recibido por tu hijo y por tu esposa. Creo yo le doy mucho más valor a eso que a lo que nos pueda dar una empresa. Creo que todos somos capaces de poder generar dinero de alguna u otra manera, con, con obviamente sus distintas limitaciones o no, y yo me creo capaz de poder generarlo. Afortunadamente, a muchos de nosotros, nuestros padres nos dieron educación, y gracias a esa educación pudimos generar todavía algunas otras especializaciones, ¿no? En mi caso, un diplomado, maestría, doctorado en curso, este, que nos hace que nos abran poco más las puertas, ¿no? Y es así. Déjenme decirles que después de todo esta cuestión, pues las puertas se fueron abriendo, las puertas se fueron abriendo afortunadamente y bueno, ya estamos como por tener experiencia en otro ámbito. En este caso, pues el de docencia, el de administración, y el de investigación, ¿no? En general. Entonces, todo esto que digamos que de una circunstancia complicada, pues se fueron originando otras oportunidades, afortunadamente, ¿no? Entonces, la idea es que también el podcast que estamos teniendo va a revolucionar porque va a haber mucho más tiempo de poder organizar un poco más los temas, de poder llevar un poco más la investigación de las situaciones de los temas actualizados de medicina y va a ser mucho más seguido porque ahorita digamos lo que estamos haciendo actualmente pues nos facilita ese tipo de actividades. Entonces va a haber un poco más días de estos capítulos, va a haber mucho más va a ser más rutinario, va a ser a lo mejor ya con días fijos, pero lo que quiero que sepan es eso, ¿no? Este tipo de decisiones son complicadas, pero que a raíz de esas decisiones complicadas se originan nuevas oportunidades.
Y afortunadamente, bueno, pues les comento que ya tengo un trabajo como docente en línea, este, tengo otro trabajo además y tengo esto. Es decir, hay mucho trabajo todavía y afortunadamente pues se nos están dando las cosas. Entonces, si se encuentran como en una circunstancia similar, lo único que les digo es tomen prioridades y vayan midiendo el terreno. Si ustedes piensan que es una decisión fácil, no es, pero la decisión que tomen siempre y cuando se haga con autenticidad y de corazón va a ser la decisión correcta. Son decisiones muy complicadas, sí, sí, pero uno no sabe, ¿no? En mi caso, a lo mejor el otro año regreso a MetLife porque nos vamos a regresar a la Ciudad de México, o gracias a que renuncié, se presentan otras oportunidades por acá mejores, no sé. No, así es la cuestión de la vida, así es la situación y hay que aprovecharlas cuando se presentan y en este caso, como les comento, ya se presentaron dos oportunidades, una ya se me dio y otra sigue en proceso. Y obviamente este proyecto va a seguir va a seguir a flote, va a haber más días de grabación, va a haber entrevistas, en este caso va a haber con la licenciada Jamie, va a ser con la licenciada Bursuriel y vamos a tener proyectos con otros médicos para platicar de distintos temas. Entonces, pues básicamente es lo que les quería comentar. Agradecerles también a ustedes por la paciencia por y la accesibilidad que tienen, porque a pesar de que no he grabado, pues hemos tenido una demanda importante en cuanto a la sintonización de los capítulos que ya se encuentran cargados en las distintas redes sociales. Y bueno, pues nada más. Nada más decirles que fue un placer compartirles un poquito de la experiencia que tuve y seguramente muchos se encuentran en la misma circunstancia. Lamentablemente en este país y en general en Latinoamérica, creo yo, no se puede tener un balance de vida correcto, ¿no? Es muy complicado. Para poder a lo mejor tener un ingreso bastante importante, pues bueno, tienes que dedicarle 16 horas, 12 horas al trabajo. A veces no, a veces hay gente que es obrera, que es albañil, que es que tiene ingresos muy, lamentablemente muy bajos y trabajan lo mismo, ¿no? Pero a veces, bueno, para tener puertos importantes y dedicarle y darle lo mejor que puedas a tus hijos, a veces pasa mucho más con los hombres, con los papás, pues tienes que dedicarle a lo mejor o uno o dos trabajos y sacrificar el tiempo que puedas darles. Hay que tratar no es fácil por supuesto y va a ser bien complicado, pero hay que tratar de buscarle de qué manera podemos compensar eso, porque sí es muy importante, creo yo, el ámbito familiar y tener un balance de trabajo, familia y a nivel individual. Pero bueno, ese es mi consejo y espero que les haya servido de alguna manera. Nos vamos a estar escuchando, yo creo que el día de mañana. Voy a ponerme bien de acuerdo y les estaré confirmando, pero por ahora va a haber mucho más capítulos más seguido. Y bueno, pues esperando que les guste mucho. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.